Hola, buenas tardes. Me presento, yo soy Roberto Medina, el director del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo, y en nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación y del mío propio, le doy la bienvenida a todas y todos a esta séptima comisión ya de la tercera edición de las Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura en Palermo, que a su vez conforman la 19ª Semana Internacional de Diseño. El Centro de Investigaciones en Arquitectura fue creado por el doctor en arquitectura Jorge Sarquís en 2015. En 2022 el centro se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño y la primera acción fue crear estas jornadas y al mismo tiempo la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura. Ambas están profundamente ligadas con el objetivo de compartir, reflexionar y debatir ideas y experiencias, las jornadas, e investigar, difundir y aportar nuevos conocimientos y acciones, la línea perspectivas, en pos de generar una agenda contemporánea en torno a las múltiples dimensiones de la arquitectura, una agenda pensada por y desde la región. Entendemos que dada la complejidad de los fenómenos abordados, es imposible realizar la tarea desde la perspectiva de un único saber, por lo que el trabajo interdisciplinar es fundamental y es entendido y llevado a cabo como un diálogo entre distintos saberes que a su vez estructuran y ordenan las jornadas. Es así que tenemos los diálogos entre arquitectura, proyecto y formación, los diálogos entre arquitectura, historia y teoría, diálogos entre arquitectura, técnica y profesión, los diálogos entre arquitectura, ambiente y paisaje, y los diálogos entre, finalmente, arquitectura, política y sociedad. Este año forman parte de la jornada más de 80 ponencias y exposiciones magistrales en las que han trabajado 165 académicos y profesionales de la arquitectura vinculados a 48 universidades de 15 países de Latinoamérica y Europa. Estas cifras demuestran el inmenso y valioso trabajo que se está realizando en nuestra región en torno a los temas enunciados. El objetivo de las jornadas es también visibilizarlos, internacionalizarlos y generar redes de intercambio y colaboración. Las ponencias se organizan en 10 comisiones, desde el lunes hasta el viernes 2, siempre a las 14 y a las 16 horas, y para cerrar cada día tenemos las exposiciones magistrales que integran 5 mesas de diálogo, siempre a las 18 horas. Así que obviamente están todos y todas especialmente invitados a seguirnos en lo que queda de estas jornadas, estos 2 días. Como ya es habitual, estas terceras jornadas están vinculadas a un número especial de cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sobre las temáticas abordadas, para el cual sigue abierto el llamado hasta el 16 de agosto para presentar artículos y ensayos. Esta séptima comisión es moderada por el profesor de la carrera de arquitectura aquí en la UP, Diego Rodríguez, y está integrada por Paola Barragán Vargas y Avatar Flores de México, Verónica Guadalupe Bejar González y Reina Loredo Cancino, también de México, María Clara de Faría Reis Ventu, Federico Braida, Narcélida Silva González, Larisa Márquez da Silva de Brasil, Ana Merino, Ivana Rocío Merino, Silvia Irene Merino de Argentina, Edwin Joab Padilla Gutiérrez de Colombia, Pedro Sorto, Mina Fátima Morán Valencia y Xochitl Urrutia de Salvador, y un momento Santiago Manuel Rodríguez Alonso, junto con, ya les digo porque hubo un error en la presentación, con, eh, estaban por aquí los nombres, Lucila Rossi, Julieta Sansonetti y Tamara Arguello de Argentina. Bueno, entonces el espacio de todos ustedes, coordinado por Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Diego Genaro Rodríguez. Soy arquitecto, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad de Palermo. Voy a moderar
esta comisión número 7 y hemos dividido las presentaciones en distintos puntos en común que tienen cada uno de los trabajos. Vamos a empezar con estas primeras presentaciones en relación a la enseñanza y la educación y vamos a empezar con la presentación de Paola Barragán y Avatar Flores Gutiérrez de México. Muy bien, gracias, Diego. Voy a compartir. Ok. Voy a hacer un breve recordatorio en relación a la exposición que es de 10 minutos. En los últimos 2 minutos de la presentación voy a dar un aviso para poder ir haciendo un cierre de cada una de las presentaciones. Así que muchas gracias, Paola. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por la oportunidad. Vamos a presentar este trabajo que se titula Enseñanza-Aprendizaje de la Arquitectura, Desafíos desde la Complejidad. Es un trabajo realizado en conjunto con el doctor Avatar Flores dentro de la maestría en arquitectura en la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en México. Entonces, si vamos a hablar de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura, deberíamos empezar por definir este concepto, ¿qué es la arquitectura? Dulce María Barrios nos establece que la definición precisa del término arquitectura presenta un desafío en sí mismo por la falta de consenso que tenemos de este. Esta ambigüedad conceptual permea en todas las partes de la profesión y llega incluso al ámbito educativo de la arquitectura. Por esto mismo es que nosotros estamos planteando realizar un análisis sistémico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura para poder empezar a plantear problemas y esbozar soluciones. Como nos marca Rolando García a la hora de hablar de la teoría de sistemas, es necesario delimitar el contexto en el que lo vamos a plantear. Nosotros estamos situando el problema dentro de Querétaro, en México, que es la ciudad en la que estamos, en un contexto de educación superior, en la licenciatura en arquitectura y en el modelo tradicional del taller de proyectos. Sabemos que existen otros modelos de taller o de ejercicios para enseñar arquitectura, pero nos estamos enfocando en el modelo tradicional. Pues bueno, ya a través de este recorte de realidad pretendemos analizar el sistema de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura, específicamente dentro de los talleres de proyectos. En esta delimitación identificamos 3 grandes esferas, que sería el mismo taller de proyectos, que sería el modelo pedagógico en el que tradicionalmente aprendemos y enseñamos a diseñar, la universidad como la entidad formativa donde sucede todo este proceso de enseñanza-aprendizaje y el contexto que es donde se desarrollan tanto las personas profesionistas, los docentes, estudiantes, como la universidad. Ya hablando de estas 3 esferas, si vemos la primera que sería el taller de proyectos, identificamos sus propios elementos, que tenemos 3 principales, serían las personas que dan clases, docentes, las personas que estudian, estudiantes, y los objetivos y técnicas que están dentro de estos talleres de proyecto por parte de los docentes. Tradicionalmente, este modelo vemos que replica la forma de enseñanza de las artes, donde tenemos al docente o al maestro y a los aprendices. Y los aprendices o los estudiantes replican o aprenden al modo de cada maestro. Esto nos lleva a una dinámica de jerarquía vertical, como podemos ver aquí en este esquema, que sí tiene recursividad porque el docente le pasa información al estudiante y el estudiante con sus expectativas y experiencias retroalimenta al docente, pero la jerarquía vertical es lo que nos marca pues más peso dentro de este taller de proyectos. Esta jerarquía vertical, también dentro de esta jerarquía podríamos identificar ejercicios como el formato de crítica al jurado que utilizamos mucho en estos talleres de proyecto, que van configurando dinámicas de autoridad que permean incluso hasta la percepción de cómo debe ser y practicarse la profesión ya fuera de la universidad. El siguiente subsistema o esfera del sistema más grande sería la universidad, que es esta entidad formativa donde sucede el proceso, ¿no? Hay 3 grandes sistemas o esferas dentro del mismo, que son el paradigma del programa académico, el sistema educativo y la estructura organizacional de la institución. Hablar del programa, del paradigma del programa académico es importante, que esto va un poco de la mano con lo que veíamos en situar al problema.
porque existen incluso ya paradigmas en estos programas académicos. Hay universidades que se enfocan a lo mejor a lo sustentable, otras más al diseño, otras más a la construcción. Nosotros nos estamos enfocando a las licenciaturas en arquitectura nada más. Este paradigma engloba las teorías educativas, métodos y objetivos. El sistema educativo sería el conjunto de objetivos y valores de cada institución, el currículo, las estrategias pedagógicas y los mecanismos de evaluación. Aquí lo que podemos hablar es que las universidades se han estado enfocando a la excelencia y a las competencias laborales, lo que se contrapone un poco con el fin de formar personas críticas que no solo reconozcan la realidad laboral, sino que cuestionen lo que hacen. Y en el tema de la estructura organizacional, pues son todas las actividades académicas y administrativas, incluye la jerarquía de autoridades, departamentos académicos, condiciones laborales, y pues lo que identificamos es que mientras más definida esté esta estructura, el proceso educativo funcionará de mejor manera. Cabe recalcar rápido aquí en el contexto mexicano existe el modelo de libre cátedra dentro de las universidades, que si bien es importante para esta libertad de enseñanza, sin una guía específica del paradigma del programa académico, puede abonar a la confusión dentro de los talleres. Y también identificar el contexto específico de cada universidad, ya sea pública o privada, porque tienen sus problemas además independientes. En el análisis del contexto, bueno, pues ya es donde se desarrollan las personas que tienen que ver con la arquitectura desde que estudian hasta que trabajan, están los profesionistas, y es muy claro que estos profesionistas que fueron estudiantes antes van a terminar abonando al entorno construido. Entonces es muy claro cómo la educación impacta incluso ya en esta realidad fuera de la universidad, ¿no? Y volvemos a ver esta recursividad dentro del sistema donde el estudiante se vuelve profesionista, eventualmente en unos años puede decidir regresar a la universidad como docente y todo este bagaje que trae desde la educación más lo que abona en el contexto, lo pasa como docente y eso vuelve a permear a los estudiantes. Entonces es la importancia de empezar a analizar lo intrincada de las relaciones que están en este sistema. Jeremy Till nos dice que la arquitectura sufre de un histórico sistema de maltrato que se permea incluso hasta el trabajo. Entonces vemos como aquí todas estas dinámicas de jerarquía y de poder que se ven dentro de un taller de proyectos arquitectónicos y donde tú entiendes que está bien desvelarte y que está bien sufrir por la arquitectura, la puedes llevar incluso al contexto también, ¿no? Además, pues entendemos a la educación como una manifestación directa de la situación social y contextual en la que está inmersa. ¿Qué desafíos podemos ver al revisar el sistema de la enseñanza de arquitectura? Los dividimos también en tres grandes sistemas. Sería en el pedagógico, lo importante sería romper este modelo maestro-aprendiz, que sería evitar imponer la experiencia docente como la única perspectiva válida. Lograr un entorno educativo que fomente el autoconocimiento y el pensamiento crítico en cada estudiante, retomando aquí la importancia del diálogo. Y pues bueno, estamos planteando esta pregunta que iremos viendo al final, que pues la necesidad de profesores especializados. Las y los estudiantes de arquitectura deben aprender a identificar el mundo que les interesa, más allá de replicar lo que les dicen nada más los maestros, ¿no? En desafíos institucionales tenemos esta parte importantísima de equilibrar la formación técnica con la educación integral, incluir valores como el amor, la humildad y la dignidad para romper con este sistema histórico de sufrimiento, retomando ahí un poco la teoría de Paulo Freire en la educación. Poner a la arquitectura como disciplina en el ámbito de las humanidades y ver más bien a las técnicas como herramienta para lograr lo que queremos. Integrar la corporeidad, las emociones, las intuiciones y los sueños en la construcción del pensamiento como parte del paradigma académico. Un punto importante sería mejorar las condiciones laborales del profesorado y pues bueno, atender o poner atención en la figura de libre cátedra, en nuestro caso acá en México, para no salirnos por completo de los paradigmas institucionales. En temas de desafíos contextuales, pues sería no enfocarnos únicamente en las competencias laborales, sino considerar el contexto social, cultural y económico y fomentar el pensamiento crítico, evitar estas condiciones adversas en la formación académica para no llevarlas al ámbito laboral
Necesitamos una disciplina más colectiva y amable, tanto para estudiantes y los profesionales, por lo tanto, también para las personas que habitan los espacios que nosotros diseñamos. Y es bien importante entender a la arquitectura como parte del status quo históricamente, reconocer que sí debe tener una interseccionalidad de condiciones, hablando de clase, género, raza y etnicidad, propiciando así una producción transversal en los espacios que estemos diseñando. Por último, Justo quedan 2 minutos. sí, Sí. gracias. En conclusiones ya más generales, pues bueno, entendemos, como nos dice Don Elamidos, que el sistema es la fuente de sus propios problemas, lo cual nos queda claro con, sobre todo esta parte de que el estudiante se vuelve profesionista y luego con estos mismos bagajes vuelve a ser docente y pasa a ser estudiante y se vuelve ahí un ciclo. Y pues para el replanteamiento efectivo es indispensable pensar los objetivos y técnicas pedagógicas que empleamos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la pregunta más grande que nos queda aquí sería si necesitamos una pedagogía específica en arquitectura, pues precisamente para ir planteando estos objetivos y técnicas. Este replanteamiento y reorganización del sistema lograría una mayor concordancia entre estudiantes, profesionales y contexto. Y pues lo más importante para este replanteamiento es considerar la humanidad y emocionalidad de todas las personas que interactúan dentro del sistema. Son muchas personas involucradas en el sistema. En las tres esferas tenemos personas, tanto quienes practicamos la arquitectura como quienes van a habitar los espacios con los que nosotros diseñamos. Entonces es importante considerar que somos un sistema enfocado a la humanidad más allá de lo técnico, por lo cual quisiera cerrar con esta frase, que hablar de la enseñanza de la arquitectura siempre conlleva una carga emotiva. Con esto termino la presentación. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muy buena presentación. Les voy a comentar también que pueden compartir ya sea sus redes sociales, sus páginas de internet, en donde estén sus investigaciones cuando vayan terminando las presentaciones. Así, bueno, establecemos como cierto punto de contacto entre cada uno de los investigadores. Eso, si quieren después, lo pueden compartir en el chat mientras terminan las presentaciones. Muy bien, en segundo lugar vamos a presentar el Pedro Sorto, Nirma Fátima Morán, disculpen, eh, y Soshil Urrutia, de El Salvador. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, mientras esperamos por acá la pantalla compartida, soy Xochitl Urrutia y junto con mi compañero Pedro Sorto y Fátima Morán, pues somos académicos e investigadores de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador y hemos desarrollado una investigación-acción denominada Diseño especulativo como estrategia educativa para potenciar el pensamiento divergente en los estudiantes de arquitectura acá en la UCA. Pues bueno, para comenzar, me gustaría compartirles brevemente algunos elementos teóricos y metodológicos de los que parte nuestra investigación y es así como a raíz de nuestra observación hemos identificado como problemática que en el desarrollo de nuestras cátedras es usual el empleo de prácticas académicas y pedagógicas asociados a procesos de memorización, situación que limita el uso de la creatividad en los estudiantes mientras están aprendiendo. Esto desemboca en que progresivamente los estudiantes vayan desarrollando habilidades muy ineficientes vinculadas a cómo responden con innovación a problemas que se asocian a su entorno o bien a problemas incluso académicos o pedagógicos. Es por ello que desde nuestra reflexión consideramos que es necesario el uso de enfoques pedagógicos que promuevan el pensamiento más divergente en los estudiantes. De modo que a través de esta problemática nosotros nos preguntamos, ¿cuáles podrían ser estas estrategias educativas que pueden utilizar los y las docentes para potenciar el pensamiento divergente en el estudiantado? Y bueno, para responder a esta pregunta, trazamos como un gran objetivo general poder explorar distintos conceptos del diseño especulativo como detonadores de generación de ideas para poder aplicarlos en procesos de enseñanza y aprendizaje del diseño de interiores.
Esto con la idea de que desde la implementación de distintos eh, aspectos del área curricular, los estudiantes de primer año de la carrera de arquitectura puedan utilizar distintas estrategias o herramientas que les permitan generar procesos de especulación consciente y que conlleven, por tanto, al pensamiento creativo al momento de estar realizando las actividades o tareas de las cátedras. Algunos conceptos que hemos retomado a nivel clave dentro de la investigación, pues por una parte tenemos el pensamiento divergente como tal, lo hemos retomado desde la gran construcción teórica de la creatividad y lo entendemos como ese componente que nos va a permitir generar ideas originales, adaptarnos a esquemas mentales, novedosos y distintos, y a la vez cuestionar lo tradicional. De modo que desde el pensamiento divergente lo anclamos con características de pensamiento creativo que esperamos ver en el estudiantado, tales como la fluidez, flexibilidad, originalidad y la elaboración. Muy bien, les dejo con mi compañero Pedro. Dentro del marco conceptual también tenemos otro fundamento como herramienta didáctica, el cual está basado en estudios de futuros y se crean escenarios alternativos y ayuda a visualizar diferentes futuros, ya sean proyectados, posibles, plausibles, probables, preferibles y absurdos. Dentro del objetivo de este estudio queremos corroborar el uso del diseño especulativo como herramienta educativa que fomente la creatividad y el pensamiento divergente. También se utilizó el método del gesto como técnica de ideación. Este método es exclusivo de la enseñanza de arquitectura de la UCA. Fue creado por el arquitecto y catedrático salvadoreño Héctor La Sala de la Universidad de Luisiana en Lafayette y consta de un proceso exploratorio en el que se crean maquetas conceptuales tridimensionales que van evolucionando desde lo abstracto hasta lo más funcional y se va fusionando la creatividad y la lógica en este proceso. Similar al diseño especulativo, el gesto fomenta la exploración y experimentación en un proceso creativo, generando resultados más originales que desafían lo convencional y tradicional. Para la investigación se ocupó la metodología de la investigación-acción, que tiene las siguientes fases. Primero se identifica el problema, que en nuestro caso fue el fomentar la generación de ideas innovadoras en los procesos creativos de nuestros estudiantes. Luego se realiza una revisión de literatura en la que se exploran estrategias del diseño especulativo. Se planifica la intervención, que es el diseño de un plan de acción, una planificación curricular, y la implementación de esta intervención que se realiza por medio de sesiones de clases dentro de un proyecto de diseño de interiores en la asignatura Taller Espacial 2. Luego se realiza la recopilación de datos por medio de observaciones y una encuesta en línea y se analizan estos datos identificando patrones y tendencias que surgen de esta implementación. Al final se hace una reflexión sobre los resultados en donde se identificaron oportunidades de mejora para futuras iteraciones y se evalúa la efectividad del diseño especulativo y el gesto como herramientas didácticas. El plan de mejora constó de 3 actividades secuenciales en las que se enfocaban en competencias específicas y se utilizaban recursos didácticos adecuados para el promover este aprendizaje. Las actividades, como ya se dijo, están basadas en las metodologías del diseño especulativo y el gesto. En la primera actividad se exploraron futuros especulativos, en donde los estudiantes creaban bocetos rápidos que describían visualmente escenarios imaginarios basados en los 6 futuros especulativos que se presentaron antes. En la actividad 2 se hizo una exploración gestual en donde los estudiantes creaban una serie de gestos tridimensional rápidos y basados en los escenarios especulativos que se habían definido en la sesión anterior. Para la actividad 3 se presentaban ideas gestuales ya más avanzadas y donde los estudiantes explicaban sus ideas, recibían y brindaban críticas constructivas para seguir evolucionando estas ideas y presentar propuestas más lógicas de diseño exterior e interior. Los dejo con Mirna. Bueno, a partir de estos ejercicios realizados, se evaluó la presentación final de forma física de 16 estudiantes, considerando como criterios de evaluación las características del pensamiento creativo que fueron mencionadas anteriormente. En esto podemos resaltar que tanto la fluidez como la flexibilidad sí
se vio beneficiada con esta metodología, ya que los estudiantes sí tuvieron la capacidad de diseñar diferentes ideas y además incluir diferentes temáticas al desarrollarlas. Sin embargo, sí detectamos que las características de originalidad y elaboración necesitan aún más apoyo para fomentarse, ya que esas se mantuvieron entre moderadas o bajas, ya que los estudiantes sí entregaron ideas diferentes, pero aún no son lo más innovador que ellos pueden dar. Y algunas ideas también se quedaron a nivel básico al momento de ya desarrollarlas. Y estos resultados también se profundizan a partir de lo que se obtuvo de la observación constante al momento de desarrollar el ejercicio y una encuesta realizada a los estudiantes. Y aquí podemos resaltar que al momento de realizar el ejercicio, observamos cómo el estudiantado sí se esforzaba por generar ideas innovadoras y además de esto iban asumiendo la libertad de tomar decisiones sobre sus propios diseños. Y nos confirmaron a través de la encuesta que sí se sintieron muy incentivados al poder ir explorando ideas totalmente nuevas. Aunque por otro lado sí se tuvo un grupo de estudiantes que se sintió agobiado, sobre todo por la situación del tiempo, por sentir la presión de crear diferentes ideas en poco tiempo, pero al consultarles si consideraban esta metodología adaptable a otras asignaturas, ellos nos comentaban que sí, sobre todo para aquellas asignaturas que necesitan esta parte creativa y crear ideas totalmente fuera de lo común. Para finalizar e ir cerrando, pues tenemos tres conclusiones principales. En primer lugar, que observamos dos grandes grupos de estudiantes a partir de las respuestas que tuvieron al ejercicio. Un grupo de estudiantes incentivados que sí mencionaron que este ejercicio les funcionó, fue muy efectivo para fomentar su creatividad, pero también está el grupo de los estudiantes agobiados que resaltaron mucho la necesidad de mejorar aspectos como las instrucciones que se van brindando, el tiempo y también brindar un apoyo adicional al momento de ir desarrollando las ideas para no sentirse abrumados o poder digamos, trabajar estos bloqueos mentales que ellos van teniendo al momento de crear sus ideas. En segundo lugar, también nos externaron que consideran que este método tiene tanto beneficios como desafíos. Por el lado de los beneficios, ellos resaltaban esta posibilidad de poder considerar múltiples perspectivas al poder explorar los futuros alternativos, lo que va estimulando su creatividad porque desafían las preconcepciones que ya tienen. Al igual que el hecho de tener esa libertad creativa de diseñar sin restricciones, los que los va motivando a pensar de una forma más innovadora. Pero por el lado de los desafíos, sí nos resaltaron sobre todo la presión del tiempo, ya que para poder desarrollar estos ejercicios de los futuros especulativos, en muchas ocasiones necesita pues de un pensamiento más profundo que requiere mucho más tiempo de lo que se pudo obtener en las clases en las que se desarrolló el ejercicio. Y finalmente, en tercer lugar, al analizar las entregas visuales, como les mencionaba anteriormente, pues se resalta cómo el diseño especulativo sí demuestra ser una herramienta efectiva, sobre todo para fomentar la fluidez y la flexibilidad en el pensamiento creativo de los estudiantes, aunque hay elementos, sobre todo como la originalidad y la elaboración, que aún necesitan un poco más de apoyo o trabajo para que se puedan potenciar en los estudiantes de los primeros años de la carrera. Con esto, pues finalizamos nuestra intervención. Agradecemos mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante el registro, creo que eso fue como aclarando más cada una de las etapas que nos iban comentando. Bueno, a continuación tenemos la presentación de María Clara de Farias Reispento, Federico Braida, Narzalé da Silva, Larisa Márquez da Silva, de Brasil. Hola, buenas tardes. Boa tarde. Hola, buenas tardes. Si ahí ya se compartió la presentación, perfecto, cuando quieran iniciar. Tá aparecendo direitinho? Sí, sí, está la presentación.
Então, olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a apresentação do nosso trabalho, que é intitulado Desenvolvendo a Percepção Espacial, os Jogos de Montar na Arquitetura. A gente vai evidenciar uma inovação para a área da arquitetura no âmbito de propor uma alternativa metodológica para um momento de concepção projetual. A autoria do trabalho é do professor doutor Frederico Braida, Celi e eu, Larissa. O trabalho ele parte da compreensão de que a concepção projetual ela conforma-se como um desafio, em razão do veio criativo exploratório que ela tem e demanda. Mas mostraremos que o emprego de jogos de montar nesse universo, ele tem se mostrado como uma integração lúdica muito potente. Isso? Acho que está meio travado. Mas antes da gente funilar e chegar nessa associação de jogos de montar e arquitetura, a gente vai lançar primeiro um olhar sobre os jogos e a sua existência na sociedade. Os jogos, em geral, eles acompanham as pessoas desde a infância, né? É muito comum os jogos na infância. E passar dessa fase, muitas pessoas elas acabam perdendo um pouco o contato com esse recurso lúdico. Outras pessoas não, acabam levando o hábito de jogar vez ou outra, algumas também fazem coleções, enfim. Mas aí o que o Izinga, ele fala na sua obra intitulada Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura, que é um livro de 1971, ele fala que os jogos eles estão vinculados às interações sociais e que eles estão presentes em diversas sociedades desde o início da humanidade. Não é de agora, né? Sendo eficazes na promoção da socialização. E, para além disso, os jogos eles são fundamentais também no aprimoramento das habilidades cognitivas e também das habilidades motoras, porque eles acabam nos auxiliando a conseguir uma capacidade de superar desafios, obstáculos, da gente entender regras, padrões e limites, por exemplo. Quando a gente fala dos jogos aprimorarem habilidades cognitivas e motoras, isso porque os jogos eles são, aí conforme Caloá, um outro autor, ele vai explicar, materiais com traços intrinsecamente socializantes, né? Porque o jogo ele suscita diálogos, interações, compartilhamentos, estímulos, a criatividade. E aí esse último ponto da criatividade é o que tanto nos interessa aqui na arquitetura, justamente esses jogos como promotores de impulsos para criação, para experimentação. Quando a gente fala desses jogos aprimorarem habilidades cognitivas e motoras, isso ocorre porque os jogos são, conforme Caloá vai dizer, materiais importantíssimos, né? E que ele até mesmo vai trazer uma classificação, porque ele está presente em diversas partes da sociedade. Então, Caloá, ele vai até mesmo classificar esses jogos, e aí ele vai trazer uma classificação em 4 parâmetros diferentes, que é o Agon, o Mimicry, a Leia e Ilix. E ele ainda vai concluir que sociedades como a nossa, organizada por códigos também e privilégios hierárquicos, vai ter os jogos como elemento do seu jogo social. E aí, olhando para, por exemplo, a sociedade brasileira, a gente consegue ver, né, se realmente não é isso. Sociedade pautada por uns padrões de competitividade, que seria o que ele classifica como jogos Agon, e de aleatoriedade, que é os jogos Aleia. E a gente conclui, então, nessa primeira contextualização, que os jogos, então, eles estão presentes e são estruturantes de toda a nossa base de socialização. De acordo, né, com o dicionário da língua portuguesa, ludicidade é a característica ou propriedade do que é lúdico, do que é feito por meio de jogos, por meio de brincadeiras e atividades criativas. A ludicidade, ela pode ser vista como um recurso de ensino e também de aprendizado, inclusive no ensino superior, que não apenas contribui para a construção do conhecimento, mas também estimula o raciocínio e a resolução de situações e problemas. Isto como afirma o Modesto e o Rubio. O uso de jogos de montar no meio acadêmico, ele muda a dinâmica do aprendizado dispositivo para um aprendizado ativo. O aprendizado dispositivo é aquele que se refere a um professor em pé, posto na frente da sala de aula, e alunos sentados em fileiras observando aquilo que lhe é exposto. Esse aprendizado, inclusive, ele remonta a métodos de ensino utilizados em períodos medieval. Já o aprendizado ativo, o aluno ele assume o centro do processo de aprendizagem
participando ativamente de todas as etapas de processo do ensino. Então, ele é responsável pela construção do conhecimento. E ele pode ser considerado um aprendizado mais prático e até mesmo mais exploratório. Assim, também é caracterizado o aprendizado através dos jogos de montar. Deixa eu passar. Peraí. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, tridimensional é aquilo que comporta, possui ou expressa três dimensões, sendo elas altura, comprimento e largura. Os jogos de montar, eles possuem essa característica tridimensional e por isso eles são considerados ferramentas auxiliadoras no processo de concepção arquitetônica, uma vez que auxiliam estudantes profissionais da área a materializar suas ideias essenciais, também a estudar exposições volumétricas, com até mesmo um certo feedback considerado rápido, entendendo espaço propondo soluções projetuais eficazes, como Bittencourt, Nóbrega e Eloy defendem. Além da tridimensionalidade, os jogos possuem características próprias, como dito por Braida, Gomes, Prado e Moreira, que utilizam o termo gramática da forma. Podemos elencar como características que compõem os jogos escala, cor, textura e forma. E essas características podem influenciar nas ideias e na materialização dessas ideias, devido às suas especificidades. Como, por exemplo, a escolha do uso de um jogo de blocos de madeira levará a soluções provavelmente pouco orgânicas, volumetricamente falando. Outra questão é que os jogos podem auxiliar a vencer bloqueios criativos, através da exploração desse processo de experimentação e fácil ajuste. Falando da questão da criatividade, a criatividade é uma companhia constante, constante na jornada do estudante de arquitetura, desde o primeiro dia da faculdade. Como disse Ostrower, a criatividade é uma habilidade de contexto. Os jogos de montar, eles são fundamentais, como sua ordem, a forma e significado. Além disso, eu de projeto. Embora muitas vezes os jogos sejam vistos como No sé si hay un problema de conexión en la presentación que dejó de compartir María Clara. Sí, ahí si apagan la cámara tiene mejor banda, ¿no? de conexión. Conseguem No me sé ouvir? si se desconectó la presentación. Posso dar continuidade? Sí, sí, continúe, continúe. Continuando, embora muitas vezes sejam vistos como brinquedos infantis, os jogos de montar são perfeitos para o ensino universitário, especialmente em cursos de arquitetura. Usá-los no processo oferece um feedback imediato às nossas ideias, permitindo que exploremos, criemos, ajustemos e experimentemos de forma muito mais rápida. Como a Narcele destacou anteriormente, através dessas tentativas e erros, os jogos trazendo essa dimensionalidade é uma vantagem muito grande em relação aos desenhos tradicionais, pois possibilita uma visualização e resposta rápida do que a gente está pensando. Arquitetos como a Zaha Hadid, o Frank Gehry já reconheceram, né, essa limitação que os usos de desenhos podem nos dar em relação à forma. Concluindo, nós podemos concluir que os jogos nos processos de projeto tornam a materialização muito mais fluida, ativa e divertida do que os métodos convencionais. É um processo criativo estimulado por algo quase instintivo e prático na criação de modelos físicos. Desse jeito, os jogos garantem a externalização das ideias, visualização rápida e lapidação, tornando-se uma inovação metodológica valiosa para o ensino da arquitetura nas universidades. A gente gostaria de agradecer ao laboratório que fazemos parte, LEALD, ao professor Frederico Braida e à Universidade Federal de Juiz de Fora, por financiar o projeto. Muchas gracias.
Muy bien. A continuación tenemos la presentación de Ana Merino, Ivana Rocío Merino, Silvia Irene Merino de Argentina. Enseguida compartimos. Ivana nos va a compartir el PowerPoint. Perfecto. Si en algún momento alguien tiene algún problema de conexión y está hablando, a veces apagando la cámara tienen mejor conexión y no se escucha entrecortado. Bien, Muchas gracias. vamos a hacer eso. Se ve bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, genial. Entonces nos presentamos. Nosotras somos Ivana Merino, Silvia Merino y Ivana Merino. Venimos de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Arquitectura, y queremos presentar nuestra investigación, El ojo del arquitecto. La idea es proponer, recordar distintas experiencias en otras disciplinas que aportan herramientas para entender el proyecto de la arquitectura. Hablamos de la enseñanza, el aprendizaje, y de esta manera nos planteamos para enseñar qué es ser un arquitecto. Cuando hablamos de un arquitecto, hablamos de múltiples respuestas y de esta manera, sumado a la estrategia, entendemos que estamos tratando de establecer distintas conversaciones con otras disciplinas. Bueno, así que ahí estamos. Estamos compartiendo el mismo espacio, así que nos estamos pasando ahora directamente la presentación, así no nos acopla la computadora. A partir de este concepto de qué es proyectar, nosotros mismos nos planteamos a partir de una primera aproximación que parte de la actividad docente es también la formación disciplinar de arquitectura. Entonces, perdón. Sí, no sé si Entonces, están pasando las diapositivas o... Ahí está, ahí está. ahí estamos. Perdón, porque no nos pudimos enganchar bien el sonido. Bueno, estábamos conversando recién de que justamente parte de la actividad docente es también parte de la formación disciplinar de nuestra profesión. Entonces nosotros lo llevamos al campo del desarrollo del proyecto de arquitectura. Y queríamos explicar brevemente que los talleres de arquitectura, nosotros tenemos la tradición en Argentina del tema de compartir ese trabajo cotidiano con el estudiante a partir de una simulación de un encargo de un proyecto de arquitectura. Y nos planteamos justamente que a veces esa situación, nosotros en los talleres manejamos el aspecto tangible, digamos, del proyecto, como el lugar, el sitio, a partir de una determinación, un programa de necesidades. A veces también determinamos la materialidad con que vamos a trabajar el posible proyecto con los estudiantes. Pero también nos surge la duda de que a veces este tipo de proceder para el aprendizaje del proyecto nos empieza a limitar y a veces dan algunas respuestas estereotipadas. Eso se refleja también porque se usa mucho el tema de la idea de referentes a partir del tema. Es decir, por ejemplo, si tenemos una escuela o un museo o algún otro elemento así de la rama cultural, seguramente vamos a recaudar información y estudiar parte, digamos, de la historia o los referentes actuales sobre esos temas. Así que un poco se refleja, digamos, esa situación de estar relacionado quizás con cosas que dan la forma, pero que están fuera de contexto. Perdón, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. Ah, bien. Bueno, así que a veces esos aspectos que se manejan en los talleres quedan reducidos al sitio como si fuese solamente el problema del lugar del emplazamiento, digamos, en los bordes físicos, y el programa de necesidades se maneja desde el punto de vista relacional funcional, y a veces la materialidad, cuando son estudiantes avanzados, aparece la idea del render
como representación del espacio. Y un poco la situación del programa hace de que el producto se empareje y den como esa idea o situación de la falta de manejo del espacio o que se empareje el producto del estudiante dentro de los talleres. Un poco hablando esto de lo que nosotros decíamos de la interdisciplina, ponemos de ejemplo algunas disciplinas que no son arquitectura específicamente, en donde vamos a trabajar con algunos temas específicos como la antropología urbana, en donde nos tuvimos nosotros la suerte, a partir de nuestra universidad y en nuestra facultad específicamente, de tener la presencia del antropólogo Segura, donde habla de las ciudades como dinámicas sociales, culturales y espaciales, y habla del punto de vista en donde muestra las experiencias urbanas que tiene cada una de las personas que las manejan, que viven sobre esas ciudades, y dan distintas perspectivas a lo que uno está acostumbrado a ver como arquitecto. Específicamente hablando de la ciudad de La Plata, de donde nosotras somos, el antropólogo habla como dos personas distintas, de un lado hacia del lado derecho, mirando la imagen, tenemos un cuadrado donde un señor masculino, mayor, hace un relevamiento o explica lo que él cree que es la ciudad de La Plata. Para los que no conocen, nosotros tenemos una ciudad que tiene justamente un planteo de damero y es una ciudad planificada en lo que fue el casco histórico de la ciudad. Y este señor, como representa ese casco donde nosotros estamos acostumbrados a representar, lo gira, tal vez un poco de lo que nosotros entendemos, pero habla de cuatro fierros, que son las cuatro avenidas importantes que se ven ahí, que dice 32, 31, 1 y 72, porque así se llaman las calles, y habla de fierros porque esas calles tienen todo lo que es la vía de trenes que hubo anteriormente antigua, donde se conectaba toda la ciudad a través de una circunvalación. Eh, Esta imagen él la representa claramente y entiende que esos fierros son esas rieles de trenes viejos, antiguos que no se utilizan más, pero sigue relacionando con eso. Pero del otro lado, hacia la izquierda, tenemos la imagen representada por una señora, que justamente es una señora que hace actividad social, tiene un comedor en los afueras de la ciudad de La Plata, justamente fuera de este casco fundacional que estás hablando, como principal eje la avenida 90, que es esa avenida que ella marca ahí abajo. Y marca distintos puntos que para ella son referentes, como la salida de la estación de tren, porque ella marcha hacia la ciudad capital para ese lado, pone lugares hospitales que son referencias por su experiencia de vida que tuvo en algunas situaciones particulares. Entonces, nunca relaciona este cuadrado o esta ciudad damero que tenemos nosotros, nunca ella la relaciona y la representa, porque no la utiliza, no la practica, ella no tiene experiencias o vivió por sobre esos lugares. Y como vive por las afueras y relacionó con otros lugares de su experiencia de vida, genera este gráfico y representa la ciudad de esta manera. Cuando nosotros vemos la realidad, la ciudad de La Plata es realmente esta, la imagen satelital en la que podemos tener hoy actual, en donde vemos las dos diagonales más importantes para nosotros, donde se ve el río, donde tenemos el bosque de fondo, la parte más, el pulmón sería pensado en su momento, que hoy por supuesto está más ocupado, pero tenemos el pulmón hacia el río y donde tenemos una plaza principal como marcaba el señor masculino que marcaba a la derecha, marcaba un centro que es la Plaza Moreno, donde está el centro de nuestra ciudad. Siguiendo con otra de las temáticas, el cine y la arquitectura es una de las disciplinas que nosotros hacemos relación con la arquitectura. Bueno, con respecto al cine y la arquitectura, encontramos una relación entre ambas profesiones. Es decir, aparece una fase de producción. Perdón, ¿hablaron algo? Bueno, aparece una fase de producción iniciada en la relación entre la arquitectura, que recibe un programa y que debe resolverse, mientras que el cineasta otorga una forma de argumento previo. Seguidamente, ambas profesiones deberán elaborar una documentación de trabajo previo a la construcción de la obra, el proyecto arquitectónico y el guión cinematográfico.
Durante la ejecución del edificio o la película, ambas deben organizar un trabajo con múltiples trabajadores, especialmente en las ramas de muy diversas. Y finalmente, la exhibición de la película o la inauguración de un edificio, culminando todo este proceso creativo. Y podemos desarrollar o relacionar mismo el cine y la arquitectura que comparten una misma mirada, como permanencias receptivas de ambas actividades. La creativa puede retroalimentarse mutuamente, profundizando algunos aspectos inherentes a ambas profesiones. Se plantea, pues, un camino de ida y vuelta en la que comparten estrategias y en ocasiones resultados. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de algunos directores de cine que quería mostrarles porque hay cuestiones en común entre ambos. Por ejemplo, estamos hablando del cine director Stanley Kubrick en una obra como es 2001, Odisea del Espacio. Esta película está desarrollada, es una película de un viaje a lo largo de la historia. Han surgido innumerables cuestiones relacionadas con la humanidad y el sentido de la vida, con el origen del hombre, la evolución y la relación del entorno con la tecnología. Bueno, esta película, tanto como, bueno, ahora vamos a ver la otra, estamos observando, bueno, en esta, en La Naranja Mecánica, donde también Alex Kubrick, como director, desarrolla una película donde narra la historia de Alex, un joven que disfruta la violencia hasta después de la detención y encarcelamiento. Es sometido a un nuevo tratamiento para reprimir estos impulsos que convierten a un hombre bueno y todo enmarcado en una historia dentro de una sociedad utópica y futurista. En estas obras empezamos a observar cómo ponemos para hacerlo. Bueno, este es El hombre de Están al quedando lado, 2 poniendo un minutos. ejemplo de una Dale. Bueno, es El hombre de al lado, donde es una obra de, digamos, una película, donde está desarrollado a través de la casa de Corbusier, la casa que está implantada en la ciudad de La Plata. En esta película podemos ver características de lo que es el proyecto de arquitectura, en los encuadres, en el color. Volvé para atrás. En la parte de La Naranja Mecánica, donde aparece el tema de la luz como punto para representar determinadas situaciones que quieran generar el tema a nivel emotivo, que son parte o compartidos con el tema de las obras de arquitectura, es decir, la creación en el proyecto. Como también en lo que es tanto La Naranja Mecánica como la Odisea 2001, empiezan a encontrarse situaciones geométricas como son los ejes, los puntos centrales, lo que es el tema del foco y todo lo que es el tema, digamos, de la apreciación de la atmósfera que podemos ver a través de esos movimientos de las escenas. Le damos el final. Bueno, Ok. para resumir, lo que queríamos valorar era que en cierto momento estas disciplinas tienen puntos en común, entonces nos ofrecen herramientas. En el caso del cine se hace a través justamente del proceso creativo, tanto del área de arquitectura como en el cine, diferentes herramientas. El cine nos explica de alguna manera buscar a través del storyboard contar nuestras ideas de arquitectura. También pensar en las secuencias espaciales, es decir, que en la equivalencia, digamos, de un arquitecto, sería conseguir una hoja de ruta simulando, digamos, las sensaciones y las percepciones de un posible proyecto. Así que en síntesis, vemos cómo algunos elementos o herramientas sirven para aplicar en el momento creativo del proceso de proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir con el segundo grupo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir con el siguiente grupo, que está en relación más con la interacción con el contexto. Eh, Vamos a tener la presentación de Verónica Guadalupe Bejar González y Reina Loredo Cancino de México. Buenas Hola, tardes, aquí estamos. buenas Voy a tardes. seguir la Voy a orientación. anticipar también, para que lo sepa el Santiago, que la presentación de Edwin no nos terminó de confirmar y creo que no se presentó, así que la próxima va a ser la de Santiago, ¿sí? Gracias. No, por favor.
Bueno, Verónica y Reina, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En conjunto con la doctora Reina Loredo y yo presentaremos esta ponencia que busca explorar un fenómeno significativo en el ámbito de los desarrollos residenciales en México, que ha evolucionado desde el año 2010, en tanto las amenidades han adquirido un rol tan relevante en la decisión de compra de una vivienda casi por encima de la misma. Esta tendencia ha llevado a que las propiedades no solo se valoren por su diseño arquitectónico, sino también por las experiencias y servicios que ofrecen. En este contexto, la vivienda ha pasado a ser un tanto producto financiero como una expresión de identidad y de estatus social. Se toman dos casos de estudio, dos desarrollos residenciales que se autodenominan reservas residenciales y están ubicados en el Bajío mexicano, en el centro del país. El primero es la Santa Vid, ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato, con servicios exclusivos como centro ecuestre, centro cultural y enológico vinícola. El segundo es el Molino Residencial. Este se encuentra ubicado en León, Guanajuato. Entre sus servicios exclusivos incluyen casa club y campo de golf. Ambos complejos no solo buscan atraer a compradores interesados en una vivienda de lujo y exclusividad, sino también aquellos que buscan una experiencia de vida única y diferenciada. Cada venta de vivienda representa un complejo entramado de influencias y manipulaciones de elementos simbólicos dentro del tejido económico y social. Las estrategias de mercadotecnia están perfectamente diseñadas no solo para presentar un objeto, sino también para crear y alimentar necesidades artificiales a través de un juego de percepciones y expectativas. Es esencial recalcar que en este proceso la vivienda como objeto de consumo no simplemente suple una carencia, sino que se convierte en el mismo objeto de deseo y en la necesidad de satisfacer. En esta dinámica, la teoría de la percepción, de la persuasión, emerge como una fortaleza fundamental. Esta teoría explora cómo los mensajes persuasivos moldean las actitudes de las personas y provocan cambios significativos en su comportamiento y decisiones de compra. La mercadotecnia inmobiliaria utiliza medios contemporáneos como las redes sociales, combinando el soporte icónico con todo el potencial de la retórica y la semántica, tanto del lenguaje como de la imagen. En el proceso de cautivar al cliente, se observa una creciente tendencia hacia la ilusión de amenidades que se vuelve más compleja cada día. De este modo, se percibe una disminución del valor en el objeto arquitectónico en beneficio de aspectos comerciales. Es como si las personas no solo adquirieran una casa, sino más bien una ilusión cimentada en las amenidades que estos desarrollos residenciales prometen. La vivienda se ha convertido en una forma de mostrar la identidad personal y el estilo de vida. Si bien comprar una casa siempre ha sido una forma de expresar quién eres y tu estatus social, más allá de la necesidad básica de tener un lugar para vivir, y las propiedades más caras y en barrios prestigiosos siempre han sido símbolo de éxito y de riqueza, un fenómeno que se conoce como consumo ostentoso. Consideramos que el énfasis de las amenidades y la relación de estas con nuevos estilos de vida, donde lo natural es sinónimo de exclusividad, deben ser observadas con más detalle. La relación entre exclusividad, lujo y naturaleza se manifiesta en la búsqueda de propiedades que ofrezcan entornos naturales como un valor añadido. La naturaleza se convierte en un símbolo de exclusividad y bienestar, una extensión de lujo que se busca en la vida diaria. El consumo ostentoso, entonces, no solo refleja las características físicas de una propiedad, sino también en su entorno y las experiencias que promete. Si bien estos son algunos de los cuestionamientos que nos hacemos en el marco de una investigación de tesis de maestría, y hoy presentaremos avances parciales sobre el análisis de la publicidad de los desarrollos que ya se mencionó. El mensaje publicitario de un producto busca impresionar al espectador a través de un discurso imagenológico. Este discurso está diseñado para que el espectador se sienta identificado con los personajes, los espacios y la historia narrada, de tal manera que desee adquirir ese objeto en particular. El análisis paradigmático, las relaciones entre términos y sintagmas seleccionados para interpretar las elecciones de los publicistas siguen un hilo conductor mediante operaciones retóricas, con la intención de evidenciar cómo la publicidad transmite los símbolos a través de una narrativa identitaria asociada a la exclusividad y el gasto ostentoso, gestado desde los nuevos estilos de vida sustentados en lo natural. De cada desarrollo se elige una publicidad en formato de video que se compartió en las redes sociales.
En el caso del desarrollo de la Santa Vid, se revisó un video de 50 segundos que utiliza una combinación de espacios iconográficos y textuales. En los primeros encontramos que la mayoría de las imágenes proyectadas son idílicas y evocan un estilo de vida ideal. Estos fotogramas incluyen escenas de atardeceres, vida familiar, infancias en contacto con la naturaleza y arquitectura campestre. Es importante notar que aunque la filmación se realiza en espacios reales, algunas imágenes como los bosques y los viñedos son renderizados ya que el desarrollo aún se encuentra en proceso de construcción. En cuanto a los espacios textuales, se destacan varios elementos clave: la palabra anglosajona fullness, así como términos como bienestar, estilo de vida y sustentabilidad. Estos espacios textuales se utilizan para describir las amenidades del desarrollo. Sin embargo, es notable que no se proporcionan datos concretos sobre el tamaño de los lotes, la organización espacial o el tamaño de las viviendas, y en lugar de eso, el enfoque está en promover una imagen general del estilo de vida que el desarrollo ofrece, sin entrar en detalles específicos sobre las características físicas de las propiedades. Y en el caso del molino residencial, se examinó un video de 74 segundos. A lo largo de este video se empleó una serie de técnicas visuales para transmitir el mensaje del desarrollo. El video se estructura principalmente en espacios iconográficos que se divide en dos tipos de toma: tomas cerradas, en donde se centran en escenas familiares y en los detalles arquitectónicos del lugar, y tomas abiertas y panorámicas, donde muestran el entorno natural circundante, incluyendo campos de golf, jardines con plantas y lagos. En cuanto a los espacios textuales, hay dos momentos: al principio y al final, donde aparece el logotipo del desarrollo, y esto establece inmediatamente la identidad de la marca para el espectador. Una característica interesante del video es que no sigue una narrativa específica. En lugar de contar una historia continua, el video presenta escenas aisladas, y estas escenas incluyen personajes que realizan actividades de ocio, ya sea de manera individual o con amigos. Este video publicitario utiliza una combinación de imágenes y espacios naturales artificializados para transmitir una visión idealizada del estilo de vida que el desarrollo ofrece. La ausencia de una narrativa concreta y la dependencia en imágenes visualmente atractivas sugiere que el objetivo es crear una impresión general de exclusividad y bienestar en lugar de ofrecer información detallada sobre el desarrollo. Ambos anuncios refuerzan el poder sugestivo de la publicidad para inducir el consumo de estilo de vida exclusivo. El mensaje central que transmite es axiológico: la exclusividad y el lujo se presentan como el sentido de la vida y la autorrepresentación. En una sociedad donde la apariencia y el estatus social son cada vez más importantes, la publicidad apela a estos valores, sugiriendo que poseer una vivienda en estos desarrollos es una forma de expresar el éxito personal y social. Un aspecto clave y preocupante en la estrategia publicitaria es la asociación con la naturaleza y los estilos de vida saludables. Los anuncios muestran entornos naturales idílicos y actividades recreativas en espacios abiertos. Esto no solo apela a un deseo de conexión con la naturaleza, sino que también promueve una imagen de vida saludable, pero exclusiva. Al ofrecer un acceso a un espacio excepcional y único, los anuncios crean una aspiración en el espectador. La idea es que este espacio es algo reservado para unos pocos, lo cual intensifica la sensación de exclusividad. Y en conclusión, estas estrategias no solo promueven la venta de viviendas, sino que también crean una imagen prometedora que atrae a consumidores que aspiran a un nuevo estilo de vida. Se utiliza una cuidadosa combinación de imágenes, formas, colores y objetos para mostrar ambientes de alto prestigio y consumo ostentoso. Cada detalle está pensado para transmitir una sensación de lujo y exclusividad. Por otro lado, se construye una narrativa que no se basa únicamente en mostrar propiedades lujosas, incorporando imágenes de la naturaleza. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo el acceso a la naturaleza se ha convertido en un símbolo de estatus y exclusividad. La posibilidad de estar rodeado de entornos naturales es presentada como un privilegio que solo unos pocos se pueden permitir. Y con esto concluimos la presentación. Muchas gracias, Reina y Verónica. Bueno, vamos a finalizar entonces con las presentaciones. Es el turno de Santiago Manuel Rodríguez Alonso, junto a Lucía Rossi, Julieta Sansonetti y Tamara Arguello.
Muy bien, bueno, muchas Perfecto, ahí se gracias. está compartiendo. Bien. Bueno, Perfecto. antes que nada, agradecerle a Roberto Medina, a Diego Rodríguez, al resto del equipo de Arquitectura de Palermo por permitirnos este espacio. Como ya presentaron al equipo, vamos a hablar del tema específico que nos toca hoy, de desarrollo sostenible y cambio climático. El tema puntual es infraestructura verde, en este caso en la escala urbana, habiendo trabajado en otras diferentes escalas en este mismo ámbito. Y el tema que nos va a tocar en cuestión, vendría a ser el objetivo puntual, la elaboración de una metodología, ¿sí? Aplicable a diferentes problemáticas. En este sentido, la problemática que detectamos está asociada a la escala de lo mismo. Como vimos anteriormente, vamos a hablar de la localidad de La Prida, que es un partido y tiene solamente 2 municipios dentro. En ese sentido, bueno, las problemáticas tienen que ver con la elaboración de un análisis y un diagnóstico para que estos nos puedan permitir entrar en esta problemática y a partir de ello poder plantear algún lineamiento y alguna estrategia en ese sentido, dando respuesta al mismo. Siguiendo con el eje de referencia, nuestra intención es abordarlo desde las soluciones basadas en la naturaleza y por medio de infraestructura verde. Ahora sí le doy paso a mis compañeras. Gracias. Bueno, La Prida es una localidad que está ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, a 470 kilómetros más o menos de lo que es la capital federal. Dentro de lo que es el contexto inmediato, tiene localidades de cercanía importantes como La Barría, General La Madrid, Benito Juárez o Coronel, perdón. La metodología que se utilizó se compone de un trabajo de campo, el procesamiento de esos datos y como resultado obtenemos un diagnóstico y en respuesta a ese diagnóstico se trazan ciertos lineamientos y estrategias. En primera instancia se realizó un relevamiento virtual del sitio para luego ser constatado o descartada esa información. Dentro de ese relevamiento se tomó material fotográfico, se realizaron recorridas y entrevistas con actores relevantes del municipio. En la recorrida que se realizó junto con personal del municipio se destacaron las obras de Salamone, el relleno municipal y el complejo turístico, entre varias otras lugares. Lo que se puede destacar de la localidad, perdón, lo que se puede destacar de la localidad es la promoción de una gestión participativa y transparente, tal como la publicación de la situación financiera y los eventos asociados al reciclaje. También tienen un gran desarrollo deportivo y con perspectiva de género. Basta si querés también la siguiente. Bueno, inicialmente la ciudad de La Prida contaba con un trazado de 64 manzanas, 80 quintas y cierto número de chacras, con espacios reservados para lo que después iban a ser escuelas, servicios municipales, policía, cementerio e iglesia. Actualmente La Prida cuenta con una población de 12.000 habitantes. Después, con respecto a lo que es el uso del suelo, observamos que existe una superposición entre lo que es el uso real y el uso planificado. Observamos que la mancha urbana se extiende sobre áreas destinadas originalmente a usos agrícolas y ganaderos. Mediante la técnica de análisis FODA se estudió la localidad de La Prida, lo que permitió identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A partir de la información recopilada, se elaboró el diagnóstico del área de estudio, donde los principales puntos que destacamos fueron la expansión urbana, donde se observa que el crecimiento avanza hacia zonas no urbanizables, lo que evidencia la necesidad de un plan de ordenamiento territorial adecuado. La gestión de residuos, La Prida se destaca por su compromiso con el reciclaje y el tratamiento de residuos sólidos, contando con la primer planta de tratamiento de residuos de Latinoamérica, la infraestructura deportiva y recreativa, conformada por varios clubes,
y distintas actividades que se realizan tanto en los clubes como diversos espacios verdes de la ciudad. El patrimonio arquitectónico, conformado por varias obras del arquitecto Salamone, ubicadas también en diversos puntos de la ciudad, como son el edificio de la municipalidad, una fuente de agua en la plaza principal, el matadero, cementerio, entre otras. Y por último, el sentido de pertenencia de la comunidad. Eh, Notamos que la comunidad de La Prida muestra un gran sentimiento de pertenencia hacia su lugar, donde los habitantes que migran por razones de trabajo o por estudios a otras partes del país regresan a la localidad al finalizar. Bueno, en este sentido, como para redondear, lo que planteamos es una discusión, un ámbito de trabajo, donde detectamos los diferentes aspectos a tener en cuenta, dada la complejidad que reviste también esta interfase urbano-rural, por un lado, y después por otro lado, la interfase entre lo rural y lo natural, también que es una cuestión que al deberse un crecimiento y desarrollo desordenado, ¿sí? Producto de la densificación, bueno, hay que atacar diferentes cuestiones como para dar respuesta a esos temas. En ese sentido, lo que fue importante de este trabajo y que lo que resaltamos como cuestión metodológica, de donde aprendimos un montón, tiene que ver con la importancia de los actores sociales, ¿sí? Esto de las encuestas, las entrevistas, el relevamiento del trabajo de campo y demás. Y bueno, como conclusión, recuperamos que la infraestructura verde urbana responde a las soluciones basadas en la naturaleza, que si bien no necesariamente están demostradas como soluciones, a nosotros nos gusta hablar de acciones basadas en la naturaleza porque no está, como decíamos, demostrado su eficiencia. Entendemos que es una estrategia a nivel global, entonces es pertinente ir por ese camino. Bueno, el resultado a partir de todo este proceso que comentaron mis compañeros y en base al diagnóstico se plantean una serie de lineamientos y estrategias para llevar adelante. En relación a los lineamientos, lo que se plantea es delimitar el crecimiento de la mancha urbana hacia las periferias con baja densidad e infraestructura verde. La consolidación del centro y densificación del mismo y la generación de nuevas centralidades, reforzando y potenciando la infraestructura preexistente. Y a partir de estos lineamientos se proponen una serie de estrategias que se basan en proponer modificaciones en la normativa del Código de Edificación para establecer nuevas alturas y usos, proponer modificaciones en lo que es la normativa, como les decía, y la implementación de infraestructura verde con corredores verdes para desarrollar, para incentivar el desarrollo de la estructura preexistente de deporte y cultura. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya finalizadas las presentaciones, sí, lo que les iba a pedir es si pueden ahora prender las cámaras. Primero, bueno, agradecerles por todas las presentaciones. Vamos a abrir un espacio de un poco de debate, de discusión de cada uno de los trabajos. A mí en particular, me han anotado algunos conceptos, algunas cuestiones. De las tres primeras, me resultó como muy interesante todas las investigaciones porque buscan de alguna manera innovar en lo que sería el campo de la educación en arquitectónica, ya sea a través de enfoques sistémicos, especulativos o lúdicos. Por ahí a las primeras cuatro presentaciones, una de mis consultas o una de mis preguntas sería, bueno, ¿cuáles son los desafíos específicos que encuentran dentro de los talleres en el contexto actual y cómo creen que se pueden superar o cómo se podrían como avanzar un poco sobre estas investigaciones que fueron comentando? No sé si alguien quiere romper el hielo, puede abrir el micrófono. Hola. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo lo que veo y lo que estamos entendiendo acá desde la investigación es que claramente las sociedades están cambiando, ¿no? Y entonces los estudiantes que entran a clase traen otras ideas, otras inquietudes
que nosotros como docentes que ya nos estamos quedando atrás, si no traemos estas ganas de actualizarnos, ¿no? Tanto en técnicas como en objetivos, como incluso la manera de abordar los proyectos, ¿no? Temas, por ejemplo, de perspectiva de género, movilidad, cuidado, sostenibilidad, que a lo mejor a nosotros no se nos enseñaron en las escuelas y entonces no los traemos tan presentes. Los Ujú. estudiantes, las estudiantes sí los traen y traen estas inquietudes, ¿no? Entonces, si no, nosotros no logramos empezar a empaparnos de estos temas, yo lo que veo es una separación. Entonces, no logramos entablar este diálogo dentro del taller de proyectos y es cuando empieza a haber más, pues sí, como falta de orden, falta de concordancia en la manera en que se están aterrizando las cosas. Sí, sí, como que hay cierta cuestión no solo de mantenerlos como atentos a las cursadas, sino también establecer como una actualización de aquellos conceptos que nosotros hemos aprendido, un poco como lo relatabas en esta sistematización de cada una o de esta transferencia del conocimiento, también un aspecto de la innovación, la actualización de ciertos conceptos por ahí ya establecidos. Claro. Ahí levantó la mano Pedro Sorton, ¿sí? Hola, sí, yo quería compartir sobre estos desafíos y estoy de acuerdo un montón con la presentación de Paola. Me hizo un montón de sentido el análisis de todo ese contexto complejo donde se mete la educación en arquitectura. Y sí, uno de esos retos o desafíos es entender que hay un montón de factores diferentes, nuevos, que van cambiando, como dijo Paola, que la sociedad va cambiando y la necesidad de nuestros estudiantes cambia a veces de un ciclo para el otro, van aprendiendo de formas diferentes, tienen susceptibilidades diferentes y eso hay que entenderlo y llevarlo a nuestras aulas. Y eso también reta un montón de prácticas tradicionales que hay que desbancar. Lo decía en la presentación de las compañeras de María Clara y compañía, hay que romper de esa aprendizaje positivo a algo, al aprendizaje activo, y eso está costando también porque hay que romper un montón de cosas que se vienen haciendo desde hace un montón de la misma manera y hay que cambiar ese pensamiento y ese chip hacia el futuro. Sí, sobre todo ahora con ciertos temas como por ejemplo la introducción de la inteligencia artificial. En algunas de las presentaciones hemos visto este desarrollo de imágenes o de renders, bueno, que también cómo facilita e introduce como un nuevo campo exploratorio, tanto para los docentes como para los estudiantes, que eso Sí, abre un montón de interrogantes y... con Ah, sí, respecto a perdón, eso, Roberto. no, por favor, voy a introducir un pequeño comentario. Con respecto a esto que decís de la inteligencia artificial y el proyecto. El lunes en las mesas de diálogo, que fue precisamente el turno de los diálogos entre arquitectura, proyecto y formación, eh, Rodi Torras es arquitecto profesor acá en la Universidad de Palermo y también coordina la carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, comentaba que hace 5 años él y los profesores de arquitectura, de taller de arquitectura, estaban preocupados por el uso de las imágenes, por el indiscriminado uso, ¿no? de imágenes de Pinterest o que llegan por los canales digitales y que generalmente los estudiantes no podían realizar como una curaduría crítica y hoy eso es absolutamente obsoleto. Hoy el problema es la creación de estos renders que decía Diego, de una forma que muchos estudiantes no saben tampoco cómo fueron hechos al introducir la inteligencia artificial. O sea, la transformación es tan vertiginosa que, como decía Paola y Pedro, nos obliga a estar ya no actualizados, sino pendientes absolutamente de cómo encarar estas complejidades. Sí, 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 tal cual. Y creo que eso también es como un desafío de, bueno, un poco lo vimos también en la segunda presentación de diseño especulativo, bueno, cuáles podrían ser
como estos enfoques para aplicar en otras áreas, en la educación pública, la educación superior, perdón, o implementar estrategias de diseño por ahí ya más considerando, bueno, qué sé yo, la maqueta, todos estos desarrollos que me parece si bien nos separan un poco de la utilización de programas digitales, un poco recuperan ciertas metodologías más por ahí tradicionales, sobre todo me imagino en los primeros años, o sea, en los primeros años es mucho más importante este tema del gesto que decían, bueno, de cómo utilizar las maquetas para el desarrollo de los proyectos. Tal vez por ahí otra de las preguntas que un poco se me ocurrió en relación a la cuarta presentación, en relación a las experiencias interdisciplinarias, bueno, de qué manera ayudan a evitar estas respuestas estereotipadas en el desarrollo arquitectónico. Un poco lo habían comentado, pero me gustaría saber si podían profundizar un poco en relación a esto. Sí, mira, nosotros en los talleres, por ejemplo, específicamente en el de comunicación, implementamos trabajos prácticos en donde tratamos de incentivar la percepción. Entonces, por ejemplo, fuimos la semana pasada, todavía no se terminó la práctica, al Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata. Es un edificio Sí. clásico que está en la zona del bosque, del pulmón de la ciudad. Y el edificio, por ejemplo, tiene una importante colección de elementos de paleontología. Entonces, lo que se pidió en esa práctica es ir, hicimos un recorrido puntual, como si fuese la del Gordon Cullen, y hacer un registro seriado pero perceptivo. ¿Qué significaba eso? A través de la mancha, tratar de localizar cómo el espacio, si tiene luz cenital, se amplía o se achica en diferentes encuadres. Entonces, es como contar si yo tuviese, en realidad desde el punto de vista analógico, pero como si yo tuviese un celular y voy con mi celular haciendo una grabación. Que también se equipara con la idea del storyboard, es decir, en los cursos de ingreso de la Facultad de Arquitectura utilizamos, por ejemplo, directores de cine como Fellini. Fellini toma mucho lo que son los exteriores, entonces la ciudad. Y muestra esa relación cotidiana, digamos, de la experiencia de vivir todos los días en la ciudad. Entonces, con el tema narrativo de la idea de secuencia de espacio, es una forma también de experimentar tanto los, digamos, espacios existentes como los futuros espacios de proyecto. Y está relacionado más con registro vivencial. Entonces, la óptica de cada estudiante varía según el interés que uno va mostrando, pero se hace hincapié, por ejemplo, en el uso de la mancha y los registros seriados. Eso básicamente para el tema de percepción de las atmósferas y se inculca más en los años del ciclo básico, del primero y segundo año. Después, obviamente, hay una bisagra entre tercero y cuarto año, en donde ya empiezan a introducir más esa mixtura entre analogía y digital. Y de quinto a sexto año ya trabajan mucho más lo digital. Pero obviamente para el acercamiento de las ideas, digamos, esa relación de la cabeza, la mano y la extensión sobre el papel siempre va a existir. Es decir, que la herramienta, por Claro. más que sea digital, la espontaneidad de tratar de sacar en forma, ¿cómo se llama?, rápida con unos trazos, algunas situaciones de ideas de proyecto para dar respuesta, siempre va a existir la relación digamos, del lápiz y el papel. Pero bueno, dentro de lo que es la práctica, nosotros vamos haciendo esa mixtura. O por ejemplo, cuando hablamos de composición visual, un trabajo muy, muy divertido, que fue también un poco desde el punto de vista lúdico, fueron tomar obras como de Paul Klee, que en la obra de Paul Klee, por ejemplo, castillos y algunos otros elementos, o por ejemplo las de Escher, aparece el tema de una estructura modular rítmica. Entonces, lo metemos en el área pictórica, pero al mismo tiempo no solamente ven el arte, sino ven esa estructura invisible que está por detrás. Como nosotros hacemos nuestros proyectos de arquitectura, que
no todo se devela de un golpe de vista. Entonces, encontrar esa idea de capas, de situaciones que generan, digamos, o una obra de arte o un espacio de arquitectura. Así que hay siempre tratando de poner otras disciplinas. Y en cuanto a lo que es el cine, hay algo muy interesante que para los años superiores aparece el tema de el software o la realidad virtual, que obviamente ya se está hablando mucho sobre la inteligencia artificial, pero ya es como otro grado, otro escalón, digamos, para el desarrollo creativo de los procesos de proyecto. Bueno, No, sí, sí, tal cual. así me engancharía siguiendo con, Sí, digamos, sí, sí, son temas que son son temas para apasionantes. Además, tal cual. estábamos charlando tanto con Ivana y Anita, que estamos en diferentes talleres de comunicación y de la parte de representación gráfica. Bueno, y en algún momento también estuve mucho en diferentes talleres de arquitectura. La producción y la diferencia de los niveles generacionales. Es decir, nosotros ahora estamos viviendo en una sociedad que obviamente Beatriz Arlo ya también lo dijo hace muchos años atrás, el tema del zapping. Es decir, como esa ansiedad de hacer el clip y encontrar respuestas rápidas. Entonces, es apasionante cómo año tras año, generacionalmente, la producción va variando también por los incentivos digamos, los intereses también particulares de los estudiantes. Es un mundo también para explorar por detrás el impulso que tiene cada uno de los chicos dentro de los talleres. Sí, a Bueno, nosotros también nos pasa por ahí en los talleres más, yo le digo más una generación del slide, del pasar con el celular más que del zapping. Es como sí, el nuevo rasgo como en sí, común del que hay. zapping es muy del año 90, digamos, con el tema del control remoto, y Claro, ahora es como el tema de velocidad y el tal tema cual. de estar en varios lugares al mismo tiempo. Esa idea de traslación que tienen los estudiantes, que obviamente también a uno lo contagian. Sí, obvio, por supuesto. Es un poco lo que nos comentaba Paola al principio, esto de estar siempre como actualizando cada uno de los... También para Hiperconectado. motivar a los estudiantes el taller, o sea, el momento más creativo. Me gustaría ir un poco pasando por todas las presentaciones. Me voy a ir un poco a los últimos grupos y en relación al último trabajo que presentaron, preguntarle a Santiago y a sus compañeras un poco, bueno, ¿cuáles ustedes creen que son estos beneficios ambientales y sociales que esperan al implementar estas infraestructuras verdes a la escala urbana? Y también si pudieron encontrar como ejemplos de ciudades o de barrios o donde se haya aplicado con éxito esta metodología o que creen que se podría aplicar esta metodología. Bueno, sí, en realidad como beneficios ambientales son básicamente los más palpables, digamos, lo que es la isla de calor, ¿sí? La mitigación de efectos del cambio climático, todo ese paquete, digamos, de medidas como que funciona muy bien, y en realidad un poco el ejercicio de este trabajo tenía que ver con, siempre se habla de infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza en el concepto metropolitano, ¿sí? O en ciudades densificadas. De Mm. hecho, es un modelo que funciona a nivel mundial, digamos, en las principales ciudades del mundo, básicamente. De ahí devino después el concepto de ciudad de los 15 minutos y de proximidad. Entonces, como que nuestro ejercicio tenía que ver con qué pasaba si llevábamos a eso le decimos escala urbana, si bien es aplicada a una localidad, por la densidad que tiene, queríamos darle un nombre de menor, ¿no? Dando cuenta de esta cuestión de que es un barrio prácticamente, sin desmerecerlo, ¿no? Pero bueno, esa cuestión ya más local. En ese sentido, lo que encontramos es justamente lo ambiental, ¿no? Porque está sobradamente cubierto, digamos, las cuestiones ambientales de esos lugares son geniales, pero sí queríamos hacer mucho énfasis en la cuestión social. Este sentido de pertenencia es fabuloso, digamos, funciona muy bien. Entonces, generar estos lugares como de esparcimiento, de encuentro, de vida social y demás, que a veces en las grandes urbes perdemos. Entonces, ir a buscar eso a este tipo de localidades, digamos, nos da cuenta de que
de que el actor social es una pieza fundamental, digamos, en la toma de decisiones, ¿no? No sé si mis compañeras quieren agregar. No, no, pero igual es muy interesante. Y en relación, realizaron como un análisis de casos de estudio cuando empezaron a realizar esta investigación, o sea, ejemplos así de ciudades en donde ya se había aplicado como una metodología similar. Sí, nosotros, bueno, la mayoría somos de Ciudad de Buenos Aires, el equipo de Mm, trabajo fue mutando, pero el primer caso de estudio que tomamos fue la Ciudad de Buenos Aires, en la infraestructura verde en patios de escuela como un sitio pasible de implementación, esto de los patios grises donde juegan los chicos, digamos, qué pasa si involucramos infraestructura verde en esos ámbitos que nos parecían los más adecuados, con el caso de la Ciudad de Buenos Aires y con la densidad y los niveles de contaminación ambiental, polución, calidad de aire y demás que eso implica. Y después, bueno, nos fuimos alejando, probamos con otra escala. Tuvimos la suerte de que nos reciban adecuadamente en Cañuelas. La localidad de Cañuelas es aproximadamente a mm. 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cuenta con más o menos 60.000 habitantes, o sea, una escala intermedia entre lo que fue el caso de la Prida y lo que vendría a ser la ciudad de Buenos Aires. Ahí también había cuestiones ambientales y sociales para ver, pero el tema en cuestión ahí tenía que ver con la invasión en el sentido amplio de la palabra de los countries, barrios privados, clubes de campo y demás, donde eso se llevaba puesto, por así decirlo, a toda esta cuestión. Si alguien levantó la mano y puedo aportar. Sí, sí, Hola, sí. hola, perdón. Sí. Sí, bueno, sobre esto que comenta Santiago y el trabajo de Lucila y Julieta, bueno, me parece que es especialmente contradictorio, ¿no? Las propuestas que presentamos. Justamente el Bajío Mexicano, que son el espacio geográfico con el que está trabajando Verónica, pues se consideró durante mucho tiempo el granero de México. Y en realidad era un área rural, ¿no? Yo creería que San Miguel de Allende sigue siendo un espacio en su totalidad, casi en su totalidad rural, tiene un centro urbano muy pequeñito, es un espacio muy conocido y es altamente turístico. Y estaba mencionándolo ahora Santiago, ¿no? Ahí hay una gran contradicción porque empezaron a aparecer estos desarrollos de lujo y si bien estamos hablando de un espacio rural, ¿no? Alrededor con mucha naturaleza, hoy mismo pues empieza a seccionar, a fraccionar y justamente lo que estudia Verónica es esto, ¿no? Cómo la naturaleza empieza a ser esto un lujo o un privilegio para unos cuantos, ¿no? Entonces, me pareció como muy interesante esta contradicción entre los dos proyectos porque podríamos haber hablado de San Miguel de Allende en los mismos términos que están hablando ustedes hace 10 años, ¿eh? O sea, 15, ¿no, Verónica? Sí, 2010 empezó esto. Entonces, es muy fuerte lo que puede suceder, ¿no? Y la atracción que está sintiendo el campo, al menos en el contexto mexicano, esta idea idílica de mudarte a un viñedo, con una cuadra de caballos, ¿sabes? Esta visión del campo que es invadida pues, por los urbanitas, pero pues también por la gente que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces simplemente quería señalarlo y me pareció que resultó interesante que estén los dos momentos presentados. Muchas gracias. No, no, por Sí, favor, muchas gracias a vos. tal cual, siguiendo con ese tema, el problema de esas localidades tiene que ver con, bueno, la gentrificación que genera por un lado y después la falta de infraestructura asociada a esa nueva densificación urbana y por ende después cómo se regula el espacio, ¿no? ¿Quién modera esos espacios? Esas son las cuestiones que venimos trayendo de la macro o la gran escala y las cuestiones probadas mundialmente, como decíamos, a esta cuestión más urbana, ¿no? Más lo local. ¿Qué pasa donde, como decía Reina, está el caballo, está lo ambiental, está todo bien? Bueno, ahora, ¿qué podemos ofrecerle a ellos con esta lógica? Entonces, bueno, ahí llegamos a que lo importante era lo social y es lo que ellos valoran y respetan, ¿no? Entonces, bueno, nuestro aporte tenía que ver con eso. Sí, a mí me hubiese gustado también, se había agrupado con la presentación de Edwin, que habla sobre
estos entornos sanadores. Creo que las tres presentaciones iban como, si bien con distintos puntos de vista, pero de alguna manera se podían potenciar o interrelacionar. Bueno, antes de cerrar, por ahí sí me gustaría preguntar, la verdad que es un poquito corto el tiempo a veces para poder establecer este espacio de intercambio de ideas, pero le quería preguntar al segundo grupo, al grupo de Pedro, de Mirna eh, y Sochil de El Salvador, eh, ¿qué aspectos del diseño especulativo consideran que son más efectivos para poder fomentar este pensamiento divergente que habían comentado? A ver, nosotros escogimos el diseño especulativo que está en desarrollo, tampoco es como que se ha hecho demasiado sobre esa área. De hecho, no hay una metodología estructurada o sistematizada para implementarla, pero sí vimos el potencial que tiene la capacidad que da de visualizar diferentes escenarios a futuro en diferentes tiempos para que esos mismos escenarios nos ayuden a identificar necesidades específicas de la gente o de los espacios que van a pasar que podrían pasar. Entonces, a mis alumnos lo que yo les digo es que se imaginen que los arquitectos y los diseñadores siempre están creando para el futuro, nunca creamos para el hoy ni para mañana, sino que creamos para escenarios que van a suceder de aquí a un tiempo. Entonces, eso es lo que ayuda un montón el diseño especulativo a visualizar o imaginarse todas esas posibilidades que puedan pasar en el futuro. Y al tener el fundamento bien estructurado, que es el cono de Bose, que estructura diferentes escenarios posibles, que hay futuros posibles, los probables, como que los clasifica en diferentes cosas que puedan pasar, ayuda a que la mentalidad del estudiante vaya generando varias posibilidades. Entonces, en lugar de ver un futuro solo, único, puedo ramificar las posibilidades en varias situaciones que pueden suceder. Y si me enfoco en diseñar para cada una de esas posibles situaciones, pues voy generando más ideas y eso es lo que ayuda a la flexibilidad y a la variedad dentro del proceso creativo. Ahí Reina estaba compartiendo que la maestría en arquitectura en nuestra facultad, está impartiendo ya un curso sobre diseño de futuros. Mira, muy interesante. Y un poco también, por la presentación ustedes comentaron que esto se realiza en los primeros años, el registro que habían comentado. No sé si habían pensado, bueno, en la posibilidad de poder implementarlo en años superiores, como un poco el caso que nos habían contado en la presentación del Ojo del Arquitecto, en donde cómo se ve un desarrollo trabajos más desarrollados, percepciones más desarrolladas en los últimos años. No sé si esto lo habían como pensado o establecido como una posibilidad de, bueno, llevar esta metodología hacia años superiores, en donde ya el estudiante por ahí tiene una carga disciplinar mucho más importante que en los primeros años. Pues no lo hemos visualizado porque no somos docentes de años avanzados. Yo solo doy clases en primero y segundo ciclo, es el primer año de la carrera, pero tiene un potencial, como vos decís, con todo el conocimiento que tiene un alumno de cuarto, quinto año de arquitectura, el conocimiento de su carrera específico, se podrían generar resultados mucho más lógicos, aterrizados y factibles todavía, pensando en esas situaciones futuras. O sea, sí, tiene un potencial que no hemos explorado, pero que sabemos que puede funcionar muy bien. Yo solo quisiera añadir algo y es que en mi Sí. caso, por ejemplo, yo no soy arquitecta, yo soy psicóloga y pues por cosas de la vida hemos coincidido con Pedro, con Fátima. Quizás no puedo hablar sobre cómo a nivel longitudinal se puede mover el diseño especulativo en arquitectura, pero sí cómo puede utilizarse en otras áreas científicas. Y en este caso yo sí he identificado la vitalidad
desde la carrera de psicología justo para preparar al estudiante para pensar en el futuro. En nuestro caso, el tema de la resolución de problemas es vital, ¿no? Desde las distintas áreas de aplicación de la psicología. Y entonces, desde este estudio realizado con Pedro, sí pude dar fe de alguna manera de cómo la idea de pensar hacia futuro e invitar al estudiante, a pensar, perdón, en futuro, contribuye grandemente a generar ideas. Y en este caso, en cuanto a psicología, pues generar ideas para resolver problemas, para prever, porque si no el estudiante, como lo decía Paola, espera la indicación del docente, ¿no? Y lo que dice el Claro. docente es lo que funciona y por tanto es la única manera de hacer las cosas. Así que pues creo que es un campo muy, muy grande que puede aplicarse a otras ramas científicas en general. Un trabajo con con muchos aspectos interdisciplinares, la verdad que sí. Bueno, ya Roberto me está avisando que tenemos que ir cerrando para dar paso a la próxima comisión. Obviamente los invitamos a que puedan ver la comisión, las presentaciones de la comisión 8. Creo que todos se compartieron sus datos, ya sea mails, redes sociales, porque a veces, bueno, este tiempo de intercambio a veces suele ser un poquito escaso, pero bueno, ya por lo menos el estar en contacto, poder revisar cada una de las presentaciones por ahí con mayor profundidad, nos permite, bueno, permanecer en contacto. En principio, agradecerles a todos. Me parece que un poco estas tendencias y enfoques actuales en la educación y en la interacción con el entorno dentro del campo de la arquitectura están mostrando como cierta nueva mirada hacia métodos por ahí más holísticos, sostenibles en distintos campos de la arquitectura y de otras disciplinas. Así que bueno, agradecerles a ustedes el espacio, a Roberto y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento de Gracias. Diego. Los invitamos para la comisión próxima, para la mesa del día, para mañana y sobre todo para las cuartas jornadas el año que viene. Esperamos reencontrarnos por acá. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Diego. Fantástica coordinación. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Chau, buen chau. día. Gracias, hasta luego. Chao, nos vemos.